Con Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Los ciudadanos venezolanos sufren cansancio emocional y algunos signos de estrés postraumático, a pesar de que no hayan pasado el trauma. Esto dependiendo de las privaciones a las que son sometidos y las necesidades diversas que están enfrentando en este momento. Para hablar de este tema, saludamos a la psicólogo Yorelis Acosta, quien ya se está conectando vía Zoom. Bienvenida, Yorelis, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Muy bien. ¿En qué se traduce el agotamiento emocional, el cansancio emocional? ¿Cómo puede identificar los síntomas o signos de estar en esta condición? Sí. Bueno, ya tenemos mucho tiempo encerrados o con el cambio de rutinas laborales, sociales y educativas cuando estaban en clase los más jóvenes. Y esto tiene, estos actos de rutina tienen un impacto psicológico en nosotros. Nosotros no somos seres para estar encerrados tanto tiempo, aunque haya aumentado el delivery, y entonces compaginar todas las actividades de la casa lleva a cuadros de ansiedad, de irritabilidad, de exceso de alerta o preocupación. En fin, se han generado por el encierro, por este largo periodo de confinamiento, una serie de trastornos que llamamos nosotros impacto psicológico e incluso que nos va a dejar una huella un largo rato, y están estimulando miedos y miedos irracionales a todo este periodo. Porque una rutina normal para nosotros, un acto rutinario, se va a complicar, se va a convertir en todo un acto distinto. O sea, ir al banco o ir a un supermercado, usted ahora tiene que llevar su máscara, su tapaboca, ponerse unos guantes, llevar un gel, que la entrada al banco, al supermercado sea distinto, que la gente no se le acerque. O sea, realmente lo que para nosotros era una cosa sencilla, que ya para un venezolano es mucho decir, se va a convertir en un acto rutinario difícil. Así que la suma de todas estas cosas tiene este impacto en todos nosotros y en todo el mundo, porque la OMS ya también está alertando sobre este impacto psicológico que tiene el COVID en nuestras vidas. Ahora, ¿tiene miedo el ciudadano a qué? ¿Cuáles son esas situaciones, esas circunstancias que le dan miedo? O, por ejemplo, ¿se puede hablar de ataques de pánico en algunos ciudadanos que ustedes hayan consultado? Claro, incluso ya se está describiendo una coronofobia, ¿no? No está, por supuesto, metido en la lista de los trastornos psicológicos aprobados por nuestro sistema de clasificación de trastornos, pero ya hablamos de eso, de todos los cambios o el síndrome, porque hay una angustia normal, o sea, hay una alteración normal en una situación como este. Y seguro que también has oído el síndrome de la cabaña, el síndrome de la soledad inquieta, que son pequeños cuadros depresivos en las personas que han tenido que cumplir el aislamiento en soledad o en su casa. Pero la diferencia entre miedo y fobia es cómo el miedo se va a disparar en todos nosotros, o sea, se va a iniciar ante una situación que tú consideres peligrosa, pero el miedo debemos nosotros transformarlo en protección. El miedo me va a alertar ante una situación que yo considero extraña, como es esta, la del virus, la del contagio, la de posible enfermedad, la virulencia, pero llevarme a un estado de alerta extremo a entrar entonces en un miedo irracional que no puedo controlar. Se han disparado entonces los miedos al contagio, a la enfermedad, a la muerte, sin duda, la fobia social, gente que no quiere entonces ahora salir de sus espacios. Otra fobia, la claustrofobia, ¿verdad? Pero también, fíjate, la hipocondria, cómo las personas se sienten que están más susceptibles a contaminarse, a enfermarse, pero nos da a todos. ¿Quién no ha ido a un supermercado que digamos es nuestro sitio habitual de salida, y cuando llegas a tu casa te duele la garganta, te pica los ojos y tú crees que ya estás enfermo? Entonces hay como un pequeño cuadro de hipocondria que es más o menos normal en las personas que no estamos contagiados y que estamos, que es parte de esas consecuencias del encierro. Ahora, conversamos con Yorelis Acosta, psicólogo e investigadora, pero Yorelis, ¿uno puede prepararse para algo que dura
cierta cantidad de días, un tiempo medianamente corto, pero esto pareciera que va a cambiarnos nuestra vida, por lo menos hasta el año que viene. Vamos a estar viendo contagios por coronavirus, contando con que haya una vacuna a principios del año que viene que permita poner freno a esta pandemia. Pero ¿cómo se administra uno para algo tan largo? Sí, bueno, hay que saber, tener esa convicción que el retomar la normalidad, entre comillas, llevará su tiempo. Es decir, que nosotros nos estamos moviendo en un terreno fangoso donde nos acompaña la incertidumbre. Esa es una gran certeza. Nos va a acompañar la incertidumbre en todo este tiempo. No hay un punto y aparte, no lo vemos todavía. Yo, por ejemplo, me digo, hasta diciembre voy a organizar mi vida de esta manera, pero hay que ir monitoreando mes a mes cómo se va construyendo esa nueva normalidad. Así que los pasos son pequeños para organizar nuestro tiempo en pasos pequeños. Y hay gente que le ha cambiado muchísimo la vida, su esquema de trabajar, o se han quedado sin trabajo, o no pueden cumplir esto. Estamos hablando de la población en general, pero imaginemos aquellos que tengan alguna discapacidad, una enfermedad específica, antecedentes de problemas psicológicos o síndromes de ansiedad anteriores, porque la ansiedad siempre ha existido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud antes de este tiempo decía que 120 millones de personas sufren de ansiedad en el mundo, y que el 80% de las personas vamos a pasar en algún momento por un episodio de ansiedad. Así que hay que tener estas certezas de que el mundo cambió, de que la normalidad hay que construirla, de que nuestra planificación debe ser a corto plazo, ir monitoreando nuestras emociones, cuáles son los temores que se están activando en mí, si es ese temor al contagio, pues cómo hago para protegerme, y si ese miedo realmente es exagerado, porque hay un miedo a la suciedad que se llama rupofobia. El miedo que tiene la gente entonces se convierte en limpiadores compulsivos, desinfectándolo todo, no quieren estar en espacio público. Y fíjate, el miedo al contacto físico, tal vez lo que más se nos viene a la mente es el caso de Sheldon, ¿verdad? Como el estar con otros le resulta incómodo y repulsivo, pero hay hasta una nueva miedo que se ha exacerbado ahorita y que yo no lo tenía tan claro, que es el miedo a quedarse soltero o soltera, porque este es un año donde la sociabilidad es casi cero. Tienes que, ya va, aquí hay que detenerse. ¿Has escuchado eso en las consultas? ¿Me escuchas? Sí, se están describiendo, sí. En consultas no tengo esto, pero he tenido que estar leyendo muchísimo en todo el movimiento emocional que hay en el mundo, cómo lo estamos viviendo nosotros los venezolanos, siguiendo a gente experta en este tema. La Organización Mundial de la Salud ha abierto una gran arista para el tema de salud mental, que es la otra gran pandemia que acompaña a esta situación que estamos viviendo, porque todo el mundo está muy movilizado emocionalmente. Entonces, no he visto este caso de anuptafobia, se llama anuptafobia, miedo a quedarse soltero o soltera, pero sí te puedo decir que yo, que soy investigadora y psicólogo clínico y social, que mis últimos años lo he dedicado al área social, el coronavirus me devolvió a la clínica y que todos los casos que tengo en estos momentos son crisis de ansiedad. Yorelis, conversamos con Yorelis Acosta, psicólogo, además de investigadora. Por cierto, a propósito de eso que acabas de comentar, CNN Internacional tiene una información que da cuenta cómo en países como por ejemplo Canadá, los departamentos de ministerios de salud han tenido que hacer o elaborar recomendaciones para las personas que tengan relaciones sexuales con alguien que no es su pareja habitual. Por ejemplo, una de ellas es evitar los besos o utilizar las máscaras durante las relaciones. Sí, pero también, por ejemplo, Chile, el Reino Unido han sacado políticas en salud mental. Y si tú sientes que tu familia o alguien de tu familia está afectado, puedes llamar, puedes pedir una cita, te ponen en contacto con un especialista. Aquí no tenemos absolutamente nada. Y además, le hemos quitado, todo el mundo anda alterado, pero no le dan la importancia debida al cuidado de la salud mental. Así que a los funcionarios públicos, a los alcaldes, por favor, atiendan la otra gran pandemia,
que es la pandemia emocional. Yorelis Acosta es nuestra invitada, es investigadora, profesora universitaria, psicólogo social y se ha dedicado a estos temas. Han tenido, por ejemplo, Psicólogos Sin Frontera Venezuela decía que se duplicaron las citas que tienen en línea e incluso de los 1.927 casos que atendieron en medio o desde que se decretaron las medidas de cuarentena está ese trastorno mixto de ansiedad y depresión. Ese trastorno mixto también de depresión puede venir, por ejemplo, existe en este momento la culpa de haber contagiado a otro y de que ese otro esté sufriendo en este momento porque yo lo contagié, o el miedo a contagiar al abuelo que tengo al lado o al tío asmático. Hay muchos miedos y por lo visto la lista va a seguir de estos miedos que están apareciendo. Por ejemplo, en el caso de los venezolanos, el miedo a enfermarnos es muy impactante e ir a un hospital y caer en el sistema de salud, ¿no? Es uno de los grandes temores de nosotros porque somos muy vulnerables. Pero también otro de las grandes lesiones sociales que vamos a tener es el cambio de los rituales de despedida, porque para nosotros los venezolanos es muy importante ir al cementerio, ir a una misa, acompañar a una persona querida que se ha ido, y ya estamos en el momento en que todos sabemos de algún familiar, de algún vecino, de alguien que murió de COVID o que murió de otra cosa y que no vas a poder acompañarlo en esos rituales de cierre que para los venezolanos y los latinoamericanos son muy importantes. Y somos muy abrazones, además, y dices, bueno, no importa, en este momento de mi vida no puedo dejar de estar contigo, necesito abrazarte. Exactamente. El estar, el contacto es fundamental. Y muchas veces uno va, pues, a decirle a la persona, estoy aquí contigo, ese es el ritual de despedida, ¿no? Acompañar a la familia, los que quedan con ese dolor, y eso no lo estamos haciendo, no lo podemos hacer. Entonces, son demasiados cambios y en encierro y en grandes dificultades, lo que nos pone, o sea, cuando me refiero a grandes dificultades, gente que no tiene agua, que no tiene electricidad, que etcétera, que hacen nuestro confinamiento mucho más difícil de cumplir. Entonces, el impacto psicológico es mayor. Bien, Yorelis, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. Era Yorelis Acosta, ella es psicólogo, investigadora, hablando no solo del agotamiento emocional, sino de toda la carga de estrés y ansiedad que se ha generado y está asociada a estas medidas para minimizar los contagios en medio de la pandemia.